Un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Vamos a continuar nuestro repaso a través de los libros de la Biblia, extrayendo lecciones de cada uno. En esta mañana vamos a ver el libro de Esdras. Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro en el texto masorético. En las Biblias hebreas, a partir de 1448, aparecen como dos libros separados, con sus respectivos títulos, Esdras y Nehemías. Esa división seguía a la Vulgata. En la Septuaginta aparecen primero y segundo de Esdras. En esta mañana veremos profecías que se cumplen y consejos en el libro de Esdras. En el siglo VI a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, asedió Jerusalén, tomó cautivos y destruyó el templo, tomando consigo todos los utensilios sagrados que allí encontró. En ese entonces, el profeta Jeremías escribió acerca de la liberación de los cautivos de Babilonia luego de 70 años de cautiverio, en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. No solo esta profecía se cumplió al pie de la letra, sino que cuando pasaron los años del cautiverio, se cumplió también la palabra de Dios hablada por el profeta Isaías en el siglo VIII a.C. En ella se describe de manera asombrosa y por nombre al libertador. Veamos Isaías capítulo 45, versículos 1 y 3. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones, y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Aquí Dios predice la liberación de su pueblo por mano de un extranjero, Ciro, a quien llama por nombre siglos antes de su nacimiento. Del mismo modo que a Cristo, Dios llama a Ciro ungido, o sea, Mesías. Uno de los registros de la obra de este rey persa se encuentra en Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Podemos ver cómo la profecía bíblica se ha cumplido al detalle en el transcurso del tiempo en el cautiverio y liberación del pueblo de Dios. Incluso Ciro, extranjero y ajeno a la religión judía, estaba convencido de que el Dios de los hebreos le había dado el reino y el poder, por lo que él cumplió con su parte liberando al pueblo de Dios para que regrese a Jerusalén y reconstruya el templo. Del mismo modo que se profetizó el cautiverio y la liberación del pueblo de Dios a manos de Babilonia, el libro de Apocalipsis nos describe el cautiverio y la liberación del pueblo de Dios de la Babilonia espiritual del tiempo del fin. El libro de Esdras nos muestra que la profecía se cumplió al pie de la letra en su tiempo y nos da confianza para estar seguros de que se cumplirá al pie de la letra muy pronto, cuando el Señor regrese en las nubes de los cielos. Y esta vez no será Ciro el ungido, sino que será el ungido del Señor, el Señor Jesucristo. Durante los 70 años de cautiverio babilónico, un hebreo llamado Daniel, que terminó trabajando en la corte de los reyes Nabucodonosor, Nabonido, Belsasar y Darío, recibió visiones proféticas de Dios que hoy tenemos escritas en el libro de Daniel. En él, el ángel Gabriel es enviado al profeta para detallar la manera en que se reconstruiría la ciudad y el templo. Veamos Daniel capítulo 9, versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas. Volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. ¿A qué se refería el mensajero celestial con tiempos de angustia? El libro de Esdras nos lo explica al detalle. Cuando los judíos llegaron a las ruinas de Jerusalén para reedificar el templo, los samaritanos que quedaban allí, que eran una mezcla de nacionalidades y religiones, querían trabajar junto con ellos. Cuando se les negó la participación, los samaritanos comenzaron a oponerse tenazmente a esta construcción. Veamos Esdras capítulo 4, versículos del 5 al 7. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitríades, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y traducido del arameo. Evidentemente, no se trataba de una rencilla simple y pasajera, sino que estas personas estaban obstinadas en hacer fracasar la obra del pueblo de Dios. Probablemente, inspirada por el mismo demonio, esta gente invirtió de su propio dinero para pagar consejeros contrarios, y luego comenzaron a enviar cartas a los reyes llenas de acusaciones y mentiras para lograr que la obra se detenga. De ese modo, cuando el rey Artajerjes leyó esta carta llena de falsedades, ordenó que la construcción se detuviera. La construcción se reanudó recién durante el reinado de Darío y se terminó en el 6º año del mismo, de acuerdo a Esdras, capítulo 6, versículos 14 y 15. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el 3er día del mes de Adar, era el año 6º del reinado del rey Darío. Dios había anunciado de antemano la manera en la que el enemigo se opondría a la reconstrucción del templo y lo advirtió a su pueblo a través del profeta Daniel. Evidentemente, el Señor no es un ser que tiene la habilidad de hacer buenos pronósticos, sino que es el Dios que hace maravillas y el único que conoce el final desde el principio. Del mismo modo que el pueblo de Dios tuvo que reconstruir el templo en tiempos angustiosos, el pueblo de Dios hoy debe reconstruir la verdad del Evangelio en los corazones de las personas que no lo conocen mientras son angustiados por los opositores. Dice la Escritura que el sacerdote Esdras fue a Jerusalén después de todas estas cosas. El rey, que no era judío, lo envió con permisos y grandes riquezas. ¿Cuál es la explicación para que algo así suceda? ¿Por qué un rey pagano tendría deseos de ser tan bondadoso con un cautivo hebreo que no podrá recompensarle? Veamos la explicación en Esdras capítulo 7, versículos del 9 al 10. Porque el primer día del mes primero, Esdras comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley de Dios y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La Biblia es clara cuando dice que Dios fue el responsable detrás de la amabilidad del rey y la prosperidad del viaje de Esdras. También nos dice el motivo por el cual el Señor hizo estas cosas por el sacerdote. Dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel. Nuestro Señor Jesucristo mencionó de alguna manera este principio en resumidas palabras, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor nos asegura que nada material le faltará a aquellos que ponen a Dios en primer lugar. El cielo se encargará de proveer todo lo necesario para los que dedican su corazón a inquirir las cosas espirituales y enseñarlas a los demás. Muchas veces hemos oído hablar de eventos que se suspenden por lluvia,
como por ejemplo recitales, encuentros deportivos, etc. Se entiende que al estar a la intemperie sería desagradable, molesto e incómodo que los asistentes estuvieran bajo el agua. Desafortunadamente, hay muchas personas hoy que escogen no asistir a la iglesia cuando llueve u ocurre alguna otra cosa. Obviamente, esto antes de la pandemia. Pero no era así en tiempos de Esdras. Los principales sacerdotes y príncipes de Israel habían convocado al pueblo en la plaza del templo y todos asistieron para la reunión. Veamos Esdras capítulo 10, versículo 9. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. El pueblo de Israel, más allá de sus pecados y rebeliones, cuando se los convocó en santa asamblea, no dudaron en presentarse a pesar de la lluvia, con temblor de frío y temblor de reverencia, sabiendo que se hablaría de sus errores y transgresiones. ¿Cuál es el ejemplo de nuestro Señor? ¿Acaso Él dejó alguna enseñanza sobre la asistencia al lugar de culto? Veamos Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. La Escritura no dice que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga los sábados de sol o de buen tiempo. Dice que entró en la sinagoga porque era sábado, y esa era su costumbre. Si bien hoy en día estamos impedidos en algunos lugares de asistir a los templos o de reunirnos, no permitamos que la comodidad del hogar y el desgano y cansancio de la semana nos quite la experiencia de juntarnos en el mismo lugar a adorar a nuestro Dios cuando nos sea posible. Después de todo, el consejo inspirado dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25: No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, en esta mañana hemos visto cómo las profecías se cumplen y los consejos que podemos extraer del libro de Esdras. En primer lugar, vimos cómo se cumplió la profecía acerca del cautiverio y la liberación del pueblo de Dios. Del mismo modo que esto se cumplió en el pasado, se cumplirá en el futuro cercano. Vimos también que el pueblo de Dios tuvo que reconstruir el templo en tiempos angustiosos, enfrentando la oposición. Del mismo modo que hoy, el pueblo de Dios debe reconstruir la verdad del Evangelio en los corazones de la gente, mientras las huestes enemigas se les oponen. Escuchamos el consejo de buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiados en que Él proveerá de todo lo demás. Y por último, vimos acerca del peligro de la comodidad y del aislamiento. No debemos dejar de congregarnos siempre que no sea en contra de nuestra propia salud. Muy bien, entonces ahora solo nos resta hacer una invitación. Yo voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que me ayude a confiar siempre en su palabra profética y poner en práctica los consejos que hemos visto hoy en el libro de Esdras. Si quieres participar de esta oración, te invito a que cerrando los ojos, inclines tu rostro para que podamos hacer esta oración. Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por el libro de Esdras, en el cual podemos ver cómo las profecías que antes se habían hecho se cumplen al pie de la letra. Gracias, Señor, porque también hay profecías que están designadas especialmente para nosotros, en las cuales haríamos bien en creer. Padre, porque nos has demostrado que tu palabra profética siempre se cumple. Ayúdanos a indagar las profecías del Nuevo Testamento y confiar para saber que pronto también se cumplirán. Señor, ayúdanos a poner en práctica los consejos que hemos visto en el libro de Esdras. Ayúdanos, Señor, a poner a Dios siempre en primer lugar, sabiendo que tú nos proveerás de todo lo que necesitamos, en el caso de que así lo hagamos. Señor, también te pedimos que nos ayudes a no caer en la comodidad, en el conformismo, porque muchas veces no tenemos deseos de juntarnos, de ir a la iglesia, de congregarnos, porque estamos cansados o porque no tenemos deseos de hacerlo. Ayúdanos a salir
de esa comodidad, de esa zona de confort, para poder regocijarnos juntos y alabarte. Te pido especialmente por esta persona que está estudiando hoy este tema, que la bendigas, la llenes con tu Espíritu Santo y la ayudes a llevar a cabo, Señor, estos consejos y prestar atención y confiar en tus profecías. En el nombre de Jesús. Amén. Que espero tengas una muy buena tarde, que Dios te bendiga. Te dejo aquí para que puedas suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y una sugerencia para que veas después de este video. Que Dios te bendiga.